veces se percibe con cierta indiferencia y, y, y tampoco en el peso real que se debería tener, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast, de esta conversación necesaria. Hoy nuevamente un viernes junto con mi amigo César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Santiago. Hace una semana que no nos veíamos. Hace una semana. Así que, ¿cómo está tu semana? Ha estado tranquila. Bueno, me la he pasado viajando un poco por Otago. Entonces he estado en Glenorchy, un poco en Kinloch, durmiendo afuera en Moke Lake. ¿No? Ha sido una semana muy de outdoors. Desafiando el frío. Exactamente. Mi semana ha sido tranquila. Bueno, bici como siempre. Yo soy papá. Los que son papás me van a entender por qué. Los chicos terminaron las vacaciones y regresaron al colegio, a la escuela. Entonces ahí ya se empezó los horarios, correr para allá, correr para acá. Claro. Para acá. ¿Y los estás llevando tú a la escuela? Todos los días. Bueno, hace 2 días no. Está mi suegra acá ¿sí? en Nueva Zelanda, entonces yo me ayudo. Gran ayuda, güey. Gran ayuda, claro. Seguro. Pero están acá porque los queremos, no porque nos vienen a ayudar. Sí. Claro, ¿no? Que, por favor, que todos sepan que es por eso, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, bueno, el capítulo de hoy queremos conversar. Bueno, veníamos hablando con César de qué podíamos hablar, ¿no es cierto? El segundo capítulo. Que nos costó trabajo, ¿no? Nos costó bastante trabajo tomar la decisión. Sí. Queríamos ir, somos medio extremistas, entonces queríamos ir de algo muy fun, muy divertido, muy relax, o algo muy serio, entonces dijimos mejor un punto medio. Pero queremos hablar de un tema que yo creo que a veces se percibe con cierta indiferencia y tampoco en el peso real que se debería tener, ¿no? Sí. Queremos conversar con ustedes de nuestras percepciones, de nuestra calle, de nuestras calles, hablar sobre las guerras que vienen y los distintos conflictos armados que se están generando en este momento en el mundo, en el Medio Oriente, en Europa y también lo que está pasando en Sudamérica, que realmente cuando escuchamos gente que llega de Sudamérica, que llega con la Working Holiday a vivir acá, ¿cómo está tu país? Y realmente es bastante pesimista, ¿no? Como que está un punto ahí como que está a punto de hervir la olla, no sé. Sí, o hablas con tus familiares o alguna cosa y siempre la percepción es un poco negativa de cómo está la situación en Sudamérica especialmente. Pero bueno, yo creo que es un tema que tiene mucha tela para cortar y del que podemos hablar carreta y dar nuestra opinión, ¿no? Es como... ¿Te parece que empecemos como a conversar sobre lo que está pasando en Medio Oriente? Que yo creo que el conflicto que, bueno, también Rusia con Ucrania, pero Medio Oriente te lo planteo porque ayer el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos, dio un discurso en el Congreso de Estados Unidos, pidiendo apoyo militar, económico a Estados Unidos, como tratando de afianzar la alianza histórica que han tenido esos dos países. ¿Qué te parece ese conflicto? ¿Qué opinas sobre ese conflicto? ¿Cómo lo ves? ¿Lo estás siguiendo? ¿Qué te pasa con eso? Sí, cuando recién empezó la escalada de ataques y de violencia, desde que Israel recibió por parte de Hamas ese ataque y después Israel empezó a reaccionar, ahí estuve haciéndole seguimiento diario porque estuve como súper interesado en qué estaba pasando, porque definitivamente la curiosidad y el asombro de ver cómo hoy en día, en esta etapa de la humanidad, aún tenemos guerras y conflictos. Eso me llama mucho la atención, para serte honesto. Entonces le hice el seguimiento en ese momento, después me desligué un poco y ahora que traemos este tema como que traté de estar un poco más enterado de lo que está pasando. Y creo que es un conflicto que ha durado más de lo que yo esperaba. Yo pensé que la guerra se iba, digamos, no a prolongar tanto y que se iba a solucionar más rápido, que iban a intervenir directamente más países.
pero ha sido un conflicto que se ha demorado, se ha, digamos, prolongado en el tiempo y bueno, tiene muchas aristas de qué hablar. Lo primero que se me viene a la cabeza es que es un conflicto histórico, que no es un tema de hoy, sino es un tema que ha venido a lo largo de la historia y que tiene unas raíces muy profundas en los dogmas y las creencias de ambos pueblos. Y es difícil tomar partido por uno u otro porque al final de cuentas, claro, son dos bandos con diferentes formas de pensar, diferentes aspiraciones y con aliados de lado y lado que estratégicamente los soportan, teniendo en cuenta los intereses de cada aliado, ¿no? Bueno, a mí también me pasó lo mismo. Cuando empezó el conflicto lo seguí mucho, con mucha tensión, mucha preocupación. Yo pensé que también, como dices tú, iban a más involucrados en esto en un principio. Dije, en la semana Irán va a atacar a Israel. Y también hice esa reflexión, decir como, porque hace tiempo no teníamos conflicto, bueno, estaba el conflicto de Rusia con Ucrania, pero parecía que el Medio Oriente estaba bastante calmo. Hay conflictos siempre, pero a gran escala no. Y yo pensé lo mismo, que iba a durar poco el conflicto, pero se ha extendido. Y bueno, y como reflexión ante eso es que no somos capaces de ponernos de acuerdo, de zanjar las heridas culturales, históricas, o sea, el peso histórico, el peso cultural, el peso religioso, sigue siendo muy importante. Sí. A pesar de que pareciera que no, ¿entiendes? Sobre todo en esos lugares. Y quizás en nuestros lugares también, pero no están latentes. Pero hay conflicto en mi país, hay conflicto permanente. El pueblo mapuche, por ejemplo, con el Estado chileno. También, y ha sido un conflicto... tú en Colombia, me claro. imagino, también, Mira, ¿no? hablando de Colombia, un dato curioso. Yo nací un día de guerra. Un día donde la ciudad donde nací estaba viviendo un conflicto grandísimo. En ese momento, ese día, el 5 de noviembre de 1985, Mira. la guerrilla del M-19 se estaba tomando el Palacio de Justicia de Colombia, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y hubo una intervención militar, hubo muchos desaparecidos, y es un tema también controversial y todo, pero hablando de guerras, yo he vivido siempre en guerra. Colombia ha sido un país de conflicto. Tal vez me he escapado un poco de eso y no lo he vivido directamente porque no he tenido, digamos, víctimas directas o ese tipo de situaciones tan cercanas de la guerra, pero en mi contexto y en mi vida siempre han habido guerras y yo creo que siempre las van a haber. Yo antes era como muy positivo frente a la situación y diría, no, la humanidad va a cambiar, estamos en un momento de la historia que todo puede verse diferente, los diálogos, pero no, hoy veo que las guerras van a estar siempre. Pero da la impresión también que en ese estar siempre, cierto sector está siempre inmiscuido en eso, o pensando en eso, reflexionando sobre eso, porque la gran mayoría ya se olvidó que hay una guerra tremenda en Israel con Hamas. Ya se le olvidaron que Rusia sigue invadiendo Ucrania, sigue bombardeando diariamente. Yo recuerdo que los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania, aquí en Nueva Zelanda, en Queensland, en muchísimas casas habían banderas de Ucrania o escritos. La gente estaba como, pero pasaron 2 meses y ya se olvidaron. Sí, y claro. ahora la gente se olvidó. O sea, se olvidó por completamente. lo menos acá yo no veo mucho, no veo en los diarios locales algo, no veo interés. Bueno, los nacionales sí, pero no se habla del tema, ¿no? Como que no. Las primeras semanas sí. Claro. Lo que se vivió más acá que yo vi fue como el movimiento pro-Palestina. Sí, cuando vi muchas banderas de Palestina por acá, de pronto hasta actividades, un concierto, un picnic, cosas de ese tipo y las noticias, los diarios, todo el mundo hablaba de eso y hoy en día... Eso se ha ido desapareciendo. Claro. Ha quedado como en el olvido, como que ya nunca existió. Yo no sé cómo era el ser humano antes, me imagino que también al pasado por una primera o segunda guerra mundial también te hace normalizar eso, quizás lo mismo, no sé. Pero ahora, claro, donde están
el mundo es un pañuelo, donde el mundo se reduce a esto, la información está, ¿me entiendes? Pero el interés no está por adquirir esa información, estamos más interesados en otras cosas. ¿Qué pasa ahí con ese tema? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa con ese egoísmo? Quizás no sé cómo llamarle, pero ese de que no te importe el tipo que está más allá de tu cuadra o de 2 casas más allá. Y eso se refleja en esto, lo que conversábamos, que ya como que las guerras que hay, no sé, están en otro planeta. Sí, claro, yo creo que... Pasan como a ser ficción, de repente, ¿no? No, pues te puedo hablar de lo que yo he visto y he vivido y de lo que me puedo imaginar y entender que pasó antes. Y el tema es que en lo que había leído, los documentales que vi sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la sociedad estaba más inmiscuida en la guerra y como que apoyaba más esas situaciones, digamos, de la guerra. Cada uno apoyando su bando, obviamente. Estados Unidos, me acuerdo cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, los soldados de esa guerra eran recibidos como héroes cuando volvían a Estados Unidos y tenían unas prebendas especiales, la sociedad como que estaba ahí con ellos, bueno, era como una situación más de, entiendo que esas personas están dando la vida por X o Y razón, ¿no? pero la están entregando por una bandera, por una patria que fue en la que yo nací, entonces apoyo eso. Hoy en día eso quizás ha cambiado un poco más. Quizás también antes le afectaba el diario vivir, porque el mundo ahora sigue funcionando tal cual, o sea, hay guerra en muchos lugares, bueno, en África y siempre hay, pero el mundo sigue funcionando. Claro, y seguirá funcionando. Se sigue transando, se sigue, claro. A pesar de la sanción económica a Rusia, se sigue comercializando con Rusia. Claro. O sea, es muy normal lo que está pasando, es como que, bueno, sigamos adelante nomás, ¿entiendes? Como que antiguamente, claro, tú dices, la gente como que se ponía la camiseta porque le afectaba más, sí. Yo creo también, ¿no? Pero sí, hoy la situación ha cambiado y todo, como que primero el ser humano está más centrado en sí mismo, más individual. Incluso si tú ves, ya el concepto de familia se desdibuja, el concepto de pareja se desdibuja y empieza a pintarse más el individuo, la persona como tal. El rol de los géneros se desdibuja y ya entonces queda solo el individuo tratando de entenderse y luchando por sobrevivir de la mejor manera y tener una buena vida, pero para él. Entonces, tan pronto como a ti no te toque la guerra, te deja de importar. Vas a sentir empatía cuando ves la noticia y dices, oh, está pasando algo allá, yo estoy de acuerdo con uno, con otro, lo soporto, pero te quejas, lo que sea, pero ya después el tema se olvida. Y otro punto que quería traer a colación es que el tema se olvida y con el tiempo se transforma. Era rarísimo para mí anoche cuando estaba viendo algunas noticias, era que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos bombardea a Japón con 2 bombas atómicas, las de Hiroshima y Nagasaki, que causaron, mejor dicho, un daño impresionante a ese país. Y tanto así que, ¡pum!, acabó la guerra entre esos países. Y hoy en día Japón es el mayor aliado de Estados Unidos en Asia. Es donde el ejército de Estados Unidos tiene más presencia militar y desde donde podría apoyarse en Asia en caso de que el conflicto se detone allá, porque también, viste, China y Taiwán están por ahí, Corea, claro. Todo el mundo está, pero ese punto me llamaba mucho la atención. Que claro, quizás desde ese punto de vista, lo que pasa es que quizás Japón con Estados Unidos ideológicamente no están tan lejos, tienen lejanía culturales, pero sus formas de vida, o sea, lo que creen cómo debe ser el mundo, yo creo que tienen mucho en común en ese sentido, como los europeos con los norteamericanos también. Claro. En cambio, lo difícil de esto es cómo concilias tú Rusia con Estados Unidos, por ejemplo, o Irán con Israel. Ese es el gran problema.
y eso tiene que ver con la religión, con una raíz cultural tan profunda que a pesar de que estamos a punto de ir a vivir a Marte, no podemos zafar de eso. Claro. O sea, y eso yo creo que puede llegar a pensar a definirnos qué realmente somos como seres humanos. Porque eso que uno puede mirar tan básico como, ¿por qué te vas a pelear por religión? ¿O por qué te vas a pelear porque tú en tu país quieres que una mujer use el velo y en otros no? Y vas a estar siempre en conflicto con eso. Sí. Puede sonar muy trivial, muy básico, pero es tan profundo que hay guerras por eso. Claro. Y tú tocas un punto que al final yo, por eso al principio decía, las guerras siempre han estado y siempre van a estar, porque al parecer es un arquetipo universal. Es como, si tú ves en el reino animal, en este planeta, también hay guerras, también hay bandos, también hay luchas de poder, y el ser humano no se escapa a ese patrón natural del universo. O sea, estamos destinados. Estamos destinados a la guerra. ¿Cambiaremos Siempre. alguna vez? No sé, pues no sé. La principal guerra es interna, es contigo mismo. Pero tú todos los días también tienes conflictos internos, es que son polaridades. Si no hay polaridades, no hay vida o no hay unión. Tiene que haber. No hay Como hay cosas malas, hay buenas. Oye, bueno, la guerra va a estar siempre. Vámonos a Sudamérica. que es otro tipo de guerra. No hay conflicto entre países, pero hay conflicto muy profundo interno en los países. Lo que pasa con el narco, lo que pasa con la delincuencia, lo que hablábamos al principio, llegan sudamericanos acá, chilenos, hola, ya, working holiday, y uno le pregunta cómo está Chile, y el diagnóstico es, pero realmente así, deplorable, o sea, no... Pisan el aeropuerto en Oakland, bajan del avión y ya se quieren quedar para siempre vivir acá. Claro, o sea, claro. Con eso, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo ves tú el tema allá en tu país? Después puedo yo hablar del mío. Sí, bueno, Colombia, para nadie es un secreto que Colombia tiene un problema grandísimo que es el narcotráfico. Y hay una cultura que se ha generado en base al narcotráfico. Entonces, es un negocio muy rentable que obviamente las personas que están ahí interesadas pues siempre van a tener una motivación para generar cierto control territorial, generar terror, violencia para poder hacerse a cierto territorio, poder cultivar coca, montar sus laboratorios, ¿viste? Y generar su economía en torno a eso, tener unas rutas fluviales, aéreas, y el que tiene acceso a ese territorio y a ese negocio, pues lo va a defender a capa y espada porque hay mucho dinero detrás de eso y el consumo a nivel global es impresionante. Entonces, ¿tú crees que esa es la raíz del conflicto? ¿Tú crees que en Colombia está ya, lo que hablábamos hace un poquito atrás, sobre el tema de lo difícil de congeniar cultura, ¿no es cierto? Realidades religiosas, culturales. ¿Esto ya es una cultura en Colombia? ¿Ya está arraigado ya en el tema? ¿Los niños nacen y pensando que quieren involucrarse en el narco? O sea, ¿ya es cultural? No. Yo creo que la cultura colombiana a nivel general por la permanencia en los años, es irse de eso. O sea, es escapar. El colombiano normalmente no está relacionado con eso, pero son unos grupos pequeños que tienen mucho poder y que no van a dejar ese negocio y que están en la política, están en la economía, están en los sectores, digámoslo así, subnormales, normales. O sea, ese grupo ha permeado varios niveles de la sociedad, pero digamos que el colombiano normal no es narco, no quiere eso. Es un tipo emprendedor que le gusta salir adelante, es rumbero, sí, es creativo, negocios. Claro, el colombiano de pura cepa. Pero la pregunta es, la respuesta de eso es, a ver, ese grupo, ¿por qué se sigue reproduciendo?
Por la plata. Por la plata. O sea, ese es Sí. o sea, la plata ya Ya, es que es un negocio multimillonario que te da acceso a mucho poder, a mucho dinero, a control territorial. Y obviamente la persona interesada en eso se va a meter, mejor dicho, hasta el final. No les importa morir, se no les transforma en una importa. vocación, como una Claro. vocación. Sí, no puedes decir que es un problema general de la educación colombiana porque hay más personas interesadas en llevar una vida Claro. pacífica, Exacto. pero el que le gusta eso lo va a hacer. ¿No? Bueno, en mi país está pasando algo similar. No estamos, tanto aún no estamos al nivel de que ya que está, no sé, como otros países, no sé cómo está Colombia ahora, pero México, por ejemplo, pensando en México, que los narcos son capaces ya de hacerse del Estado ya. Claro. Ese ya es un problema mayor, Claro. que ustedes lo vivieron ya. Y lo estamos viviendo. Lo están viviendo. Sí. Y Chile está en eso. Muchos ya hablan de que estamos a punto de irnos para allá. Y claro, y tiene que ver también con las migraciones, ¿no? Como todo esto, Tren de Aragua, Venezuela, otros grupos Claro. también, otras bandas, no sé, como pandillas, no sé cómo llamarle, que han llegado a los países, moviéndose. Digamos. Claro, no, millones de Tienen sucursales, claro. ¿no es cierto? Y entonces en Chile hace, no sé, esto empezó como hace 10, no menos, quizás 5 años, y en este momento recién estamos tratando de entender el fenómeno y responder al fenómeno, porque Chile está acostumbrado a otro tipo de delincuencia. Claro. Otro tipo de delincuencia. Más relajada. Más relajada. Más quizás. de pronto del celular, Claro, de la... pero nunca nos hemos enfrentado Claro. a secuestros, a Claro. extorsión, a corrupción, No, así, claro. desenfadada. Tipos con rifles de asalto, con Exacto. granadas, morteros, con... Claro. Entonces es algo entre comillas nuevo que yo veo la noticia, leo y los políticos chilenos tratan de como que no están muy están con la prueba y error, ¿entiendes? Claro. Constantemente. Sí. Hoy nos queda poco tiempo. Sí, pero antes de eso, de la prueba y error, claro, eso tiene una curva de aprendizaje. Cada país se toma su tiempo para asimilar los conflictos y tratar de combatirlos, pero toma mucho tiempo. Muchísimo. Colombia se demoró mucho tiempo, en algún momento estaba saliendo avante y hoy en día para abajo otra vez. Y bueno, nos queda poco, nos quedan 5 minutos creo. Rápido quizás podríamos hablar de nuestras impresiones sobre los conflictos futuros. ¿Qué va a pasar a futuro con esto? ¿O vendrán nuevos conflictos? ¿Estos van a permanecer en el tiempo? ¿Cuáles son las guerras que vienen? Yo creo que frente a eso, hoy en día lo que estamos viendo es que cuando un conflicto se prolonga mucho en el tiempo, los recursos se hacen para la guerra cada vez más escasos. Entonces ponle tú que necesariamente cada uno de los frentes de conflicto van a requerir aliados que patrocinen un poco, que den un poco de oxígeno a los recursos militares que se requieren, ¿no? Armamento, dinero, combustible, incluso un poco de labor de comunicación a los pueblos para que también sigan el interés de cada uno. Entonces yo creo que los conflictos van a perdurar más y se van a ir escalando poco a poco en la medida en que activamente más aliados se involucren en el tema. Porque yo pensé que se iba a calmar la cosa, pero resulta que no. Hoy el panorama está sacando muchos más conflictos, hay muchas más tensiones en todos los continentes y los aliados se están configurando cada vez más. Entonces yo creo que bueno, depende de muchas cosas, pero el futuro que veo es conflicto sigue y los conflictos se escalan entre los aliados. ¿Cuál es tu visión frente a eso? No, yo creo que en este momento estamos insertos en la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que está siendo fría tibia. Claro. Pero yo creo que la estamos viviendo ya. Que no estamos dando cuenta, pero ya empezó la tercera guerra mundial. Sí. Ya. Y entre esas, no tan solo son bélicas de tirar disparos, poner bombas, también las guerras son comerciales, también las guerras son económicas, territorio, claro, económico, geopolíticas. Y como para terminar, me gustaría, bueno,
no sé si literatura, ficción, pero mucha gente habla de las guerras futuras, dicen, la guerra por el agua. ¿Llegaremos al punto de tener una guerra por el agua? Entonces, yo había he escuchado muchísimo yo había sobre ese escuchado tema. de siempre que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por agua. Y Pero, no, pero ¿es literatura No. o crees que es verdad? en algún momento, ¿Llegaremos pero a ese punto? pues es una posibilidad. Lo que pasa es que también todo depende del planeta, del cosmos. Qué pena que me vaya tan lejos, Sí, no, pero, claro, sí. pero es que todo eso influye. Porque los ciclos del planeta, había estado viendo un tipo que habla sobre los ciclos de la vida en el planeta, y el planeta ha pasado por muchas épocas de glaciación, después de calentamiento. Entonces yo creo que el agua está atada a esos fenómenos, también a la contaminación, a la Eso quiero ir. polución. También depende de porque antiguamente no pasaba por decisiones del ser humano. Claro, Ahora el clima pasa por decisiones pasa, del ser sí. humano. Y lo que pasa es que nos estamos, necesariamente somos muchos, y el agua Es un temazo. es un tema que definitivamente es un recurso limitado. Entonces se renueva, pero bueno, depende de las tecnologías que usemos, ¿viste? Desalinización del agua de mar, creación de agua en laboratorio, bueno, pero seguramente el agua va a ser un tema que va al final a marcar una etapa de conflicto, porque va a ser un recurso escaso y las personas van a querer acceder a él. Y si, solo para terminar la intervención, me causó curiosidad hace como un año que estuve mirando cómo estaba el tema financiero, las acciones, los millonarios que estaban haciendo. Bill Gates vendió sus acciones en temas de tecnología y todo eso, y se metió con saneamiento básico y manejo de basuras. ¿Por qué? Porque el man sabe que la cosa va a ir para allá. Sí, ¿no? O sea, al final, ese va a ser el recurso escaso. Bueno, como reflexión, si vamos a pelear por el agua más adelante, no sé, como si hay la guerra, el conflicto es algo tan básico, tan arraigado, que quizás nunca lo dejemos de lado. Quizás lo podamos controlar porque somos seres conscientes, tenemos cierta inteligencia. Pero que vamos a ir en conflicto, entonces no veo un panorama muy positivo a futuro. Sí, no Yo tampoco hay, lo veo no. muy positivo en realidad. Ni para el agua, ni Oye. para la guerra, ni para los conflictos. Yo creo que eso va a estar ahí, y quizás nosotros ya nos hayamos ido de esta existencia cuando... Bueno, ojalá que podrían destinar esa tecnología, ese ánimo, esa inteligencia a una partidita para la vida eterna. Sería bastante bueno. O poco aburrido también, mucho tiempo, ¿no? Oye, chicos, tenemos que irnos. Bueno, se acabó el tiempo muy rápido, pero así es la vida. Bueno, gracias, Diego, que está detrás de cámara. Mil gracias. Que está con una cara de felicidad, pero profunda. F. Lion Productions. Bueno, nos vemos el próximo capítulo, que no sé de qué vendrá el próximo capítulo. Lo vamos a ir conversando en la semana, y vemos de qué hablamos. Y bueno, ¿Qué traemos sobre la mesa? Bueno, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Gracias, César. No, gracias a ti, Santiago, y gracias a ustedes. Estamos por acá. Un abrazo, se cuidan. Chao, gracias. Chao.